Adrenal torácico cerrado y a lo que es epidural venoso central. Por favor, pongan bastante atención en los datos muy puntuales que son probablemente los datos que a ustedes les va a interesar aprender y seguramente se van a reiterar en las diversas preguntas del examen, porque recuerden que todos los exámenes son con casos clínicos, entonces probablemente si no fijan bien estos conceptos se van a perder con algún dato muy distortor, ¿no? Mientras tengan el conocimiento puntual de lo que necesitan saber, no se van a confundir. Voy a tratar de pasar lo más rápido posible para no perjudicar al colega que viene a continuación. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre el drenaje torácico cerrado, ¿no? Que puede tener varios sinónimos, pero en general, antes de hablar en sí del procedimiento, vamos a recordar un poco lo que ustedes ya seguramente saben acerca de la fisiología del espacio pleural, ¿no? Recuerden que tenemos dos pleuras, la parenteral y la lateral, cada uno con sus particularidades. Y aquí lo importante es que ustedes recuerden que el espacio pleural es un espacio realmente virtual, ¿no? Que va a estar ocupado por un infiltrado plasmático en un volumen variable entre 5 a 15 mililitros, ¿no? La idea es de que sirva como un lubricante para evitar fricciones en ese espacio. Entonces, este espacio, en un ciclo respiratorio normal, recuerden que va a haber fuerzas distintas que se van a oponer. Hay unas fuerzas de retracción elásticas propias del pulmón que van a tender hacia el colapso. Y en contraparte tenemos unas fuerzas que están dadas con los movimientos del tórax que van a ir en sentido contrario hacia la expansión. De tal forma que este juego de presiones entre esta especie de colapso y la expansión van a generar un espacio, y este es el primer punto que ustedes deben recordar. La presión intrapleural es negativa, ¿no? En centímetros de agua. ¿Ya? En el examen seguramente van a ver emocionados, milímetros de mercurio, no, centímetros de agua. Entonces esa presión intrapleural varía entre menos 8 y menos 2 centímetros de agua. Entonces, esto es una representación de lo que ustedes saben de los espacios, del espacio pleural, perdón. Acá también con mayor representación esquemática. Y recuerden que ese espacio es virtual. Y lo que les había comentado es entre 5 y 15 mililitros está ocupado, o si es que ustedes quieren ser más específico, 0.1 a 0.2 mililitros por kilo de peso del paciente. Entonces, recuerden que ese espacio intrapleural es negativo, entre menos 2 y menos 8 centímetros de agua. Si nosotros vemos la distribución en todo el tórax, obviamente esa presión va a variar dependiendo de dónde se encuentra. Hacia los ápices seguramente será más negativo y menos negativo hacia las bases. Va a variar esa presión dependiendo de la región anatómica. Entonces miren esta representación de lo que les había comentado. Esa diferencia entre fuerzas de expansión y colapso van a generar nuestra presión negativa nuevamente. Reitero, negativa entre menos 2 y menos 8 centímetros de agua, y aquí hay un dato muy puntual, a un volumen tirado, o sea, una respiración normal, ¿no? Si ustedes ven que hablan de una respiración forzada, qué sé yo, obviamente su presión será distinta, en una situación normal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una representación esquemática de la parte del espacio pleural. Si por alguna situación este espacio pleural negativo con esas presiones viene siendo reemplazada por cualquier elemento, agua, aire o lo que fuere, de tal manera que en algún tipo de situación patológica está siendo ocupada por aire, líquido, sangre, etc., obviamente la presión negativa va a desaparecer, ¿no? Por tanto, todo el pulmón se va a colapsar. Al colapsar va a haber hipoventilación alveolar de esta zona. Pero dependiendo qué tanta magnitud tenga ese colapso, inclusive podría haber un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. Entonces todo es secuencia de cómo va comportándose ese tipo de proceso, ¿no? De tal manera que en algunas situaciones, cuando ese colapso es mayor o más abrupto, la presión intrapleural va a incrementarse, por tanto lo que va a generar hacia el lado aparentemente sano es que va a haber un mayor compromiso ventilatorio, o sea, una mayor resistencia hacia el retorno venoso. Por tanto, el retorno venoso va a ir disminuyendo. O sea, el problema respiratorio pulmonar finalmente va a determinar un problema circulatorio. O sea, todo va a depender de cómo es el proceso. ¿Y cómo podemos explicar más o menos esto? De esta manera.
¿no? Ese equilibrio que nosotros tenemos entre los movimientos de expansión y colapso, que van a mantener un equilibrio de esa presión intrapleural negativa que les mencioné, por algún motivo, lo que fuese, el elemento que fuese que va a ir a interferir, a romper ese espacio, va a tener cierta característica conforme vaya presentándose, de tal manera que el paciente va a tener un cuadro clínico distinto, ¿vale? Es decir, el volumen de lo que se acumule o el tipo de elemento que se acumule o la velocidad de instauración en ese espacio pleural obviamente va a determinar el cuadro clínico del paciente. Es diferente, como ejemplo, que se acumule, digamos, 500 mililitros de aire a que se acumule 500 mililitros de sangre, ¿cierto? Va a determinar una clínica distinta en el paciente, porque sangre, el paciente se va a chocar probablemente por hipovolemia. Es diferente que el neumotórax se vaya instaurando progresivamente a que sea un neumotórax a tensión, abrupto, donde hay colapso completo del pulmón. O sea, el cuadro clínico del paciente es distinto, más agudo, más súbito. Por eso que estas características te van a determinar un cuadro distinto del paciente y por tanto la mortalidad del paciente va a ser distinta en cada situación. Por eso es muy importante conocer estas características. En cualquiera de esas situaciones, obviamente nosotros tenemos que más o menos tener la pauta para establecer el tratamiento de drenar este espacio que está alterado. Entonces, lo que les mencionaba, los sinónimos, pueden encontrar varios sinónimos, puede llamarse toracostomía con tubo, puede llamarse tubo de drenaje torácico, el famoso TDT, que ponen en la historia clínica como siglas, o simplemente drenaje pleural. Entonces, los procedimientos cada vez van tendiendo a ser menos invasivos, ¿no? Por eso que existe una técnica para este procedimiento que es la técnica percutánea, que inclusive para procedimientos, si algunos de ustedes han asistido a procedimientos de traqueostomía, inclusive ya no se hace la traqueostomía clásica con disección, sino de forma percutánea también. O sea, todo va tendiendo a cambiar en el tiempo. Pero lo que ustedes necesitan aprender es la forma clásica, porque es fácil, digamos, de aprender, o al menos tener en consideración. En muchos hospitales que no son hospitales nacionales, donde hay muchos especialistas en un hospital general, inclusive dentro de Lima y de provincia, el cirujano general, por ejemplo, tiene que hacer estos procedimientos, y si no hay cirujano general, incluso el médico que no es cirujano, el médico cirujano, el médico general puede hacer el procedimiento porque lo amerita en algunas circunstancias, pero hay que tener muchos cuidados y consideraciones para poder realizarlo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Obviamente evacuar el material que se ha acumulado, pero no solo eso, sino hay que restablecer las presiones normales, no esa presión negativa que hemos visto. Esos dos son los objetivos que se buscan en el procedimiento. Por tanto, dependiendo de lo que uno tenga, si hay un contenido aéreo, líquido o mixto, obviamente la indicación del drenaje torácico está dada. Solo que hay que tener algunas consideraciones como estos puntos que estoy marcando en amarillo. Ejemplo, cuando hay contenido aéreo, no todos los neumotórax uno tiene que drenarlos. Va a depender mucho del volumen de lo que se esté acumulando y de la sintomatología. Es muy frecuente que los problemas de neumotórax sucedan en áreas de monitoreo continuo o áreas críticas, shock trauma, UCI generalmente, que son pacientes delicados, en los cuales, y por eso es el tema siguiente, amerita que lo invadan con diversos dispositivos para tener mejor controlado al paciente. Constantemente los pacientes de UCI tienen, si no la mayoría, tienen catéter venoso central para muchas indicaciones. Entonces estos pacientes, producto del procedimiento del catéter venoso central, hacen un neumotórax. Entonces en estos pacientes no a todos le tienen que hacer. Entonces hay que considerar, si tenemos un paciente con neumotórax cuyo volumen, digamos, de acúmulo de aire es menos del 20%, solamente en aquellos que tengan sintomatología tendrán indicación de colocación de catéter venoso central. El resto, en aquellos que tienen más de 20%, es muy probable, como sí, porque de todas maneras ya los desequilibra, digamos, dentro de su estado. Entonces, en aquellos pacientes, sí, tengan o no tengan síntomas, sí le vas a poner. Lo mismo,
En la parte de contenido líquido, puntualmente cuando estamos evaluando pacientes con hemotórax, en estos tiempos al menos tenemos la suerte de muchos hospitales y obviamente por el avance de toda la tecnología que tenemos, muchos centros ya tienen un centro tomográfico donde podemos evaluar. Entonces aquellos en los que determinamos que hay mayor de 400 mililitros de sangre, el paciente tiene que ir a la exploración para evitar que se descompense, ¿no? Si hay contenidos mixtos, mayor razón vamos a indicar el drenaje torácico. Entonces, para cualquier procedimiento, o de repente la gran mayoría de procedimientos, podría existir algún tipo de contraindicaciones. Puntualmente para este tipo de procedimientos no existiría en realidad contraindicaciones si uno ve bien a lo que se refiere. Más que contraindicaciones, de repente son recomendaciones. Por eso que dice, ¿existe una contraindicación absoluta? Ninguna en realidad. Porque si el paciente tiene una alteración, porque ese espacio se está acumulando, tú tienes que ayudarle. Entonces no habría forma de que tú no puedas hacer eso. Pero a lo que se refiere probablemente es a las contraindicaciones relativas en el sentido de que tienes que tener cuidado o compensar algunas situaciones que vayan a hacer que el paciente se pueda complicar por el mismo procedimiento. Recuerden que vamos a punzar, cortar tejidos, entonces el paciente tiene más probabilidades de sangrar. Si sometemos a un paciente a este procedimiento y no reparamos en estos puntos, probablemente si tenga una alteración de coagulación le generemos mayor problema. Si el paciente ha sido sometido a un tipo de cirugía pulmonar o de repente ya ha sido colocado un drenaje torácico anteriormente por antecedente, por producto de las adherencias que se puedan producir en la parte torácica, también podemos dañar de repente el parénquima pulmonar. O si no evaluamos bien, porque de repente fue un hallazgo dentro de la placa de tórax que le tomas al paciente para determinar el neumotórax, ejemplo, o efusión pleural, vemos que de repente el paciente tiene una bula gigante en esa zona, y justo es la zona donde tú pensabas colocar el tubo de drenaje torácico. Tienes que tener consideración porque de repente puedes empeorar la situación. Entonces, más que contraindicaciones son cuidados que uno debe tener para poder hacer el procedimiento, ¿no? Si el paciente está con algún tipo de alteración de la coagulación, haré lo necesario para tratar de mejorar, qué sé yo, pasar el plasma, mejorar su condición, de repente está con plaquetopenia, de repente pasar plaquetas, para poder disminuir los riesgos de procedimiento. Entonces, aquí una lista de todas las indicaciones de para colocación de tubo de drenaje torácico, que básicamente es lo que les he mencionado, cuando hay presencia de aire, no hay neumotórax, cuando hay tipo de sangre neumotórax, cuando hay pus, en este caso situación de rigidez que obviamente se tiene que drenar, o cuando hay algún otro tipo de efusión pleural. Y aquí sí me voy a demorar un poco para explicarles esta situación en el tema de líquidos, así como expliqué en sangre. Cuando nosotros veamos situaciones puntuales de un paciente que puede estar cursando con un derrame pleural o una efusión pleural, pero tengo que ver el contexto del paciente, así como estoy considerando aquí el porcentaje del volumen de aire que se está acumulando. De igual forma tengo que evaluar en algunos casos muy puntuales para ver si realmente amerita o no colocar drenaje torácico. Un poco más específico. Si este es un paciente que de cuando en cuando van a ver, está diagnosticado con una neumonía. La neumonía se tiene que tratar con antibióticos fundamentalmente, ¿no es cierto? El que requiera, ¿no? Pero estos pacientes, un grupo de pacientes, pueden hacer derrame paraneumónico. Entonces, a todos los pacientes con derrame paraneumónico no le vas a poner drenaje torácico. No, tendrás que esperar si, habiendo dado el tratamiento antibiótico adecuado, ese derrame va solucionándose espontáneamente con el tratamiento, ese paciente no necesita tratamiento. Pero si a pesar de lo que han dado el tratamiento antibiótico correspondiente, persiste el derrame paraneumónico, y es más, evita que mejore el paciente, en ese caso, como un ayudante, podrás colocar drenaje torácico, solo en esos casos. Lo mismo va para la parte maligna, para el derrame pleural maligno. Tenemos pacientes que cuando tienen ya la enfermedad en la parte pulmonar hacen derrames pleurales por enfermedad maligna. Entonces,
creo que todos los pacientes que hacen problemas pulmonares por metástasis probablemente son pacientes cuya intencionalidad curativa no va a existir. Lamentablemente el pronóstico del paciente es malo, o sea, todo lo que se vaya a hacer por el paciente va a ser con fines paliativos. Entonces, los pacientes que cursan con derrame pleural por enfermedad maligna hacen una instauración del derrame pleural progresivo, lento, no es súbito. No es que ayer estaba sin derrame y mañana me tomo una placa y estaba ahí con derrame pleural, no es así. Empieza de forma progresiva, de tal manera que al paciente le da tiempo para que su cuerpo, su mecanismo compensatorio más o menos lo tenga en equilibrio el paciente. Pero llega un punto donde a veces ya lo descompensa y en ese momento es donde uno tiene que evaluar si realmente vale la pena colocar el drenaje torácico, ¿no? Y si deciden ustedes colocar el drenaje torácico, obviamente tienen que tener la idea ustedes y manifestarle al paciente y a los familiares de que lo que se va a hacer es con fines netamente paliativos, porque una vez que tú saques el tubo se va a volver a llenar porque la enfermedad no está controlada. Entonces, esas consideraciones sí deben tenerlas en consideración, no porque te llamen, todo un paciente con cáncer de mama que está con metástasis en el pulmón, está con derrame pleural, ya la colocación de derrame torácico. Evaluar la situación del caso, ¿no? Si van a aceptar que es solamente transitorio y que la enfermedad va a seguir, bien. Si saben que la familia está convencida y entendida de que finalmente esto pues, es parte de la progresión de la enfermedad y no va a ayudar más que a qué sé yo, a tratar al paciente con dispositivos invasivos, probablemente no sea. Entonces, esas dos situaciones hay que evaluar, no todo es hacer procedimientos por hacer. Entonces, para la preparación del paciente, esto que parece tonto, que no me van a preguntar ni importa, es muy importante el consentimiento de cualquier procedimiento tiene que estar autorizado por el paciente y o la familia. Porque cuando no sucede nada durante los procedimientos, todo va bien, perfecto, todos se olvidan de que esto es importante. Pero cuando sucede algún tipo de complicación y nadie ha firmado la autorización, ahí vienen los problemas, ¿no? Yo siempre les comento, cuando yo era interno de medicina en el Hospital Sabogal, yo estuve asignado a un área de medicina interna que tenía 25 pacientes solo. Y para mí era medio estresante porque era un área difícil, nueva, era mi primer día, y tenía muchos pacientes, probablemente ancianos, con todas las comorbilidades habidas y por haber. Pero a un compañero mío le tuvo la suerte, entre comillas, de estar en la unidad de cuidados intermedios. Usualmente los internos no van a las unidades de cuidados intermedios o cuidados intensivos, porque es un área de repente para un residente. Pero por algún motivo estuvo ahí en la unidad de cuidados intermedios con la supervisión de un residente. Como veía que su residente le enseñaba procedimientos propios del residente de su formación, le dieron la oportunidad de que él también pueda participar en los procedimientos de tubo de drenaje torácico y los hacía bien mientras estaba con supervisión del residente. Hasta que una vez él se mandó solo, ¿no? Tal vez su residente no estaba o qué sé yo, no sé la situación. Pero un paciente necesitaba tubo de drenaje torácico. Y digo, no, le dije, no se preocupe, yo lo hago. Ya tantas que he hecho, ya como 20, dice, ya, perfecto, papá. Le hizo, perfecto, feliz, y se fue. A las 2, 3 horas lo estaban llamando porque el paciente estaba chocado, porque además del líquido pleural que estaba drenando, empezó a salir secreción neumática. O sea, se transformó el procedimiento de una fisión pleural a un hemotórax. ¿Qué había pasado? Bueno, por ahí se le escapó algún detallito, ¿no? Y lo peor, nadie había hecho firmar la autorización a la familia. Y cuando vinieron, escándalo, ¿no? Ya entenderán. Por más que hubiera hecho bien con la mejor intención, interno, residente y todo el hospital con problemas legales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces la situación es de que el lugar ideal para realizar estos procedimientos debiera ser una sala de operaciones, pero como la sala de operaciones está full en todo lugar, ¿no? Por
la demanda, bueno, no es el lugar que encontramos. Por tanto, usualmente se hacen en los lugares donde se encuentra el paciente. Las áreas críticas, emergencia, shock trauma, UCI, etc. En la cama del paciente. Pero debe tener uno la consideración de tener todo a la mano para realizar el procedimiento. Y ustedes se van a enfrentar a dos escenarios, ojo con las preguntas de examen de esta parte, porque en los casos clínicos, ¿no? Paciente que viene hablando, colaborador y perfecto, en una u otra posición le puedes hacer. A diferencia de que un paciente viene tequeado y encima con hemotórax y le colocas el tubo del anel torácico, ¿cuál es la situación del paciente? Entonces, aquellos pacientes, obviamente, en los que el paciente está consciente, seguramente podrás hacer la posición semisentada, el ejemplo de acá, ¿no? Con la mano detrás de la nuca, exponiéndote el área donde vas a colocar el tubo de anel torácico, paciente colaborador consciente. Pero en aquellos pacientes en los que están inconscientes, obviamente la posición es acostada, ¿no? Para que puedas abordar la zona en consideración a este procedimiento. Esos dos escenarios, por favor, no se olviden. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las áreas que ustedes tienen que recordar? Uno, el borde costal del músculo dorsal, ¿no? El borde. El otro borde es el borde del pectoral mayor. Y digamos, la base que va a cerrar esta figura geométrica, que parece un triángulo o otra figura geométrica, es una línea, ¿no? Que pasa por el quinto espacio intercostal. Esta área es el área donde ustedes tienen que abordar. Lo vemos por acá, el pectoral mayor está para acá, para la parte interna, hacia la parte externa, el dorsal ancho, y esta línea que viene como una proyección del quinto espacio intercostal. Ahí es donde deben hacer el procedimiento. ¿Qué parte de esta área? Eso es lo que tenemos que también tener en cuenta. Vamos a regresar. Este espacio, que es una prolongación del hueco axilar, la podemos dividir en tres partes, ¿no? Las líneas axilares: línea axilar anterior, media y posterior. Línea axilar media, para que no se confunda. Línea axilar media con este quinto espacio intercostal, ahí no tienen pierde en cualquier situación, doctores, sea neumotórax, sea hemotórax, sea derrame pleural, empima, lo que fuere, no hay falla ahí. Por eso que ahora, si no vamos a poder entender, hay dos formas de abordar, ¿no? Para la colocación del drenaje torácico. Una localización anterior, ojo, que solamente la puedes utilizar en neumotórax afinación. Ahí vete a encontrar solamente ese caso ideal. De repente nunca te digo. Pues en el resto de situaciones, ese es el abordaje lateral. Quinto espacio intercostal, línea axilar medio, línea medio axilar. Ahí no hay pierde. ¿No? Entonces, esto solamente el abordaje anterior es el neumotórax de atención, y así como ven en el segundo espacio intercostal. Entonces, segunda pregunta, seguramente por ahí dentro de los items de las alternativas, seguramente va a haber, no, el espacio ideal para la colocación del tubo del torácico en tal paciente con tal característica es el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, en todos los casos. Todos emocionados, matar no está mal. Porque no han tenido consideración lo que les explico. ¿Ya? Quinto espacio intercostal, línea axilar media, en todas las situaciones. Y lo de arriba, el abordaje anterior, el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, solamente en el torácico. Perfecto. La representación de lo mismo. Entonces, para los materiales, más que ponerle todo esta lista, es muy importante que ustedes estén guiados por gráficos o videos, ¿no? Entonces, miren paso a paso cómo debiéramos hacer. Obviamente debemos anestesiar dos zonas, ¿no? La piel, porque ya va a doler, y luego la parte profunda en la pleura, que es lo que está inervado. El resto probablemente no duele. Entonces, luego de haber colocado la anestesia respectiva, cortas la piel, porque es lo único que tendrías que cortar, y el resto de plano después de la piel, o sea, tejido celular subcutáneo, músculo, hasta llegar a la pleura, la vamos a disecar con una pinza Roma, tipo Kelly, tipo Crawford, ¿entiendes? Para poder hacernos el espacio hasta la pleura, como ustedes ven acá.
Algunos introducen inclusive el dedo para sentir esta parte blanda de la pleura, ¿no? Una vez que más o menos hemos llegado a la zona, nuestro tubo de drenaje, que debe estar preparado, debemos fenestrarlo porque lamentablemente no tenemos tubo de drenaje torácico exclusivo, sino que adaptamos con tubos sondas rectales para hacer este dispositivo. Le tenemos que hacer estas fenestras, ¿no? Unos orificios. Obviamente la totalidad de fenestras que le vas a hacer tienen que estar dentro del espacio pleural, porque si alguna queda afuera, vamos a ver algunas complicaciones. De tal manera que el tubo de por sí no tiene la fuerza para romper la pleura. De tal manera nosotros tenemos que clamparla con una pinza roma, tipo Kelly, tipo grafo, que ahorita vamos a ver. Esa punta debiera sobrepasar la punta del dedo, porque si la ponen muy atrás, como aquí en el gráfico, no tiene fuerza para atravesar ese espacio. Vean ustedes, esta es la pinza tipo Kelly, qué sé yo, que ha atravesado el espacio, que ha atravesado la pleura y ha ingresado al espacio pleural. La otra característica que tienen que tener en cuenta, y aquí justamente probablemente tuvo el error mi compañero, es de que uno tiene que pegarse hacia el borde superior de cada arco costal, porque recuerden que los paquetes vasculonerviosos están yendo por debajo de la costilla, ¿no? Seguramente él en su afán se pegó mucho hacia arriba y laceró uno de los vasos y empezó a sangrar y pasó por eso. Por eso está el ejemplo, ¿ya? Miren ustedes cómo sostiene. Está clampando el extremo que va a ingresar al espacio pleural, pero la punta de la pinza está sobresaliendo, porque eso te tiene que dar la fuerza. Y al otro extremo tienes que clamparle también con otra pinza, porque si no, tú puedes haber logrado exitosamente llegar al espacio y todo el contenido que haya, aire, líquido, sangre, va a salir disparado por el otro extremo. Por eso que tienes que clamparlo antes de hacer el procedimiento. A veces pasa. Entonces miren ustedes el procedimiento, es que con esta forma de sostenerla ha atravesado el espacio de la pleura, perdón, para estar en el espacio pleural correspondiente, y una vez hecho esto, simplemente introduce el tubo de drenaje y saca la pinza para simplemente que esto se coloque en el espacio pleural, ¿no? Finalmente, este tubo de drenaje torácico tiene que ser conectado a un sistema para que finalmente se evacúe todo ese contenido, ¿no? Ese sistema le llaman en realidad, le llaman en general sistema de drenaje, pero el sistema de drenaje es todo, en realidad, desde el tubo que ingresas hasta este frasco, ¿no? En realidad es un frasco que le llaman frasco con trampa de agua, tiene sus nombres diversos, pero el hecho es de que este es el complemento. Este tubo, que no es tan flexible, tiene que ser conectado del extremo que queda hacia parte de afuera a un tubo flexible. Este es el tubo flexible, que es largo, que se va a conectar y finalmente va a estar insertado en una de las varillas de esta botella. Esta botella finalmente va a ser una especie de válvula para evitar que el contenido que ingrese pueda regresar. Tiene dos varillas, por favor, acá son cosas que de repente poco interesa mucho para un examen, pero es muy importante que ustedes lo conozcan. Este frasco tiene dos varillas, una varilla corta y una varilla larga. De donde ustedes van a conectar es a la varilla larga, de tal manera que el contenido que viene del tórax del paciente llega acá al frasco, se acumula en este frasco que de por sí ya tiene que tener agua, y obviamente el espacio de aire como burbujeo van a salir por la otra varilla, de tal manera que hace ese juego de válvula, de tal manera que evita que retorne. Pero este frasco tiene que estar en un desnivel por debajo del paciente, si no, no funciona. Si esto lo levantas a la altura del paciente, todo se va a regresar. Usualmente cuando uno haya tenido oportunidad de ir a los hospitales de la MINSA, sobre todo, que todavía suelen usar esto, está en el piso, ¿no? Para que permita el funcionamiento óptimo.
Entonces, este sistema de una cámara es de repente lo que más se usa. Ya son cosas muy forzadas, digamos, para estos tiempos, tener un sistema de 2 cámaras o de 3 cámaras. ¿Cuál es la intención? En la de 2 cámaras vas a anteponer un frasco, ¿no?, para que tú puedas recolectar el líquido drenado de tórax. Y el de 3 cámaras, además de lo anterior, vas a poner un frasco después de estos 2 primeros para que esté conectado a una aspiración. ¿Cuál es la intención? Que drenes el contenido, obtengas el líquido para algún tipo de estudio y encima la aspiración hace que más rápidamente vuelvas a tener la presión ideal. Esto ya no es muy arcaico para estos tiempos, porque imaginarán que los pacientes con un solo frasco es difícil que se movilicen, con 2 o 3 será peor. Por eso que existen sistemas ya integrados, este famoso de marca Cleorevac, que tienen esos 3 sistemas, esas 3 cámaras integradas en uno solo. Obviamente su costo es mayor, ¿no? Pero eso es lo que se suele usar en las instituciones que cuentan con los recursos, ¿no? Pero esto es básico, el sistema de una cámara. Recuerden, 2 varillas, la varilla larga es a donde se conecta el cubo flexible que vamos a ver a continuación. Entonces, siempre puede haber algunas complicaciones por el procedimiento, justamente por no tener consideración sobre estos datos que les he mencionado anteriormente. Uno, la hemorragia. La hemorragia, por lo que les comenté, ¿no? De repente te estás pegando mucho al borde superior del arco costal y vas a lesionar. Otro, de repente tienes no mides tu fuerza y al momento de ingresar con la pinza puedes lacerar el pulmón, ¿no? Lo otro, la colocación intraabdominal del tubo. ¿Ustedes creen que puede suceder esto? ¿Cómo, doctor? Está en el tórax, ¿cómo aparece en el abdomen? ¿Creen que es posible o no? Sí es posible porque miren cómo es nuestra anatomía. Parece una campana. Si tú no haces caso a lo que te recomiendo, que es el 5.º espacio intercostal, no, doctor, yo lo hago en el 7.º espacio. Te vas a atravesar todo el pulmón y vas a aparecer en el abdomen, en el vaso o en el hígado. Ahí se lo no es descabellado, puede pasar si uno no tiene esas consideraciones, ¿no? O medir la fuerza. 5.º espacio intercostal, línea axilar, dando medio. Bueno, la colocación subcutánea, claro, si no has disecado bien los planos hasta llegar a la pleura, de repente un paciente que tiene un buen panículo, de repente piensas que estás en el espacio y te está haciendo una falsa vía, dejaste el espacio en el subcutáneo, no funciona, ¿no? Si por algún motivo, esto también es un poco forzado, pero es bueno que te entiendan. Cuando un paciente tiene, sobre todo derrame pleural, y con una velocidad muy alta, drenas todo, le genera al paciente un estado muy puntual que se llama edema pulmonar ex vacuum. Eso es cuando súbitamente, a una velocidad muy alta, has evacuado todo. Como que muy rápido tampoco es, por eso que tienes que controlar el flujo de lo que vaya a salir. La obstrucción del tubo, bueno, es un poco forzado, pero puede pasar si es que no te has dado cuenta que haya algo que está obstruyendo. Esto sí es muy frecuente en enfisema subcutáneo y por eso les comentaba que ustedes tienen que tener mucho cuidado. El enfisema subcutáneo sucede porque probablemente la cantidad o la totalidad de fenestras no han sido ubicadas en el espacio pleural y alguna se quedó aquí en este espacio. De tal manera que al momento de salir el aire se va a acumular una parte hacia afuera y otra parte en el subcutáneo. Eso sí es muy frecuente, por eso hay que tener mucho cuidado al colocar, ¿no? Y bueno, celulitis como parte de cualquier procedimiento que pueda hacerse siempre y cuando no hayas tenido en consideración la sepsia, ¿no? Entonces, hay momentos en los que uno debe tener como criterio cuándo retirar o no el tubo de drenaje torácico. Entonces, aquellos pacientes que tienen el drenaje menos de 100 mililitros en 24 horas, probablemente sea un paciente que le vas a ir retirando, ¿no? O de repente,
ya no oscila la columna de líquido ni hay burbujeos. ¿Ve? Acá hay burbujeos, o en esta parte ya no oscila la columna. También seguramente hacer un criterio como para poder pensar en retirar. Si tú ves clínicamente, lo auscultas y hay expansión completa del pulmón, y sobre todo le tomas una placa y está expandido, obviamente este paciente tiene criterios de retiro de drenaje torácico. Pero no se lo retiras inmediatamente, tienes que tener la consideración que tiene el dispositivo. Por tanto, lo que tienes que hacer es clampar el tubo por 24 horas, tomarle una placa de control al paciente, y si el paciente, a pesar del clampaje, con la placa de control está todo expandido, recién puedes proceder a retiro, ¿no? Les voy a pasar nuevamente la parte puntual. Ya que es un paciente que ya han ubicado la zona, quinto espacio intercostal, línea axilar media. El doctor ya ha puesto la anestesia, ha hecho el corte, ya ha disecado, y básicamente va a introducir la pinza para tratar de perforar la piel. Borde superior de la costilla. Borde superior de la costilla. Y trato de profundizar. ¿Por qué alguien que me da resistencia de que no se vaya a ir a la cama? Ya está. Ya lo introdujo. Listo. Al espacio correspondiente. Entonces va a clampar el tubo con la pinza para tratar de ingresar. Van a ver que no va a poder porque todavía parece que es muy pequeño el espacio, así que va a forzar. Vamos a ver. ¿Cuánto voy a entrar? Está tratando de medir una cuarta usualmente y ya le ha clampado la tercera, la pinza para que no salga disparado el contenido. Ya le ha hecho los orificios y está tratando de introducir en el espacio que ha penetrado, ¿no? En cualquier dificultad, tiene que clampar bien la punta. Ya siento más o menos. Reciente. Puede ser medio traumático, así que hay que tratar de disecar mejor para evitar ese daño, ¿no? Ya tiene disponible con la hoja hipodérmica, con la aguja hipodérmica está tratando de hacerlo. Un intento más. Ya lo introdujo, sacó la pinza. Ahí está. Voy a si queda. Puede que está clampado, no sale todavía. Él va a conectar este tubo. El tubo flexible que está conectado al frasco, ¿no? Es un tubo flexible que se llama anodes. Lo van a reconocer porque usualmente tiene rodeado. Acá va conectado al que va abajo. Este se llama anodes o látex. Eso va conectado al carrilado. También conecta acá y el otro extremo al frasco. Vamos a sufrir porque es todo este ¿cierto? Sí, está abajo. no tiene, está sufriendo porque no tiene la protección exacta, pero así son cosas que pasan, ¿no? Finalmente, una vez que le conecte, que está acá, ya está conectado al frasco y lo que está clampado va a empezar a soltar para que empiece a evacuarse el contenido, ¿no? Ahí va. Le baja un poco la velocidad por si acaso. El contenido va bajando. Al frasco. Finalmente lo que queda es poner punto para fijar el tubo a la piel y no se mueve, ¿no? Eso básicamente es lo último que necesitan conocer. Bueno. Entonces más o menos así el procedimiento, ¿no? En lo que respecta al cateterismo venoso central, entonces puntualmente es muy importante porque luego del catéter venoso periférico es el siguiente catéter de uso más frecuente por varias circunstancias que vamos a ver para lo que nos interesa, ¿no? Tienen que recordar que hay 3 lugares de predilección para poder
colocarlos, ¿no? Fundamentalmente es en el lado derecho, y eso lo vamos a ver por qué. Uno es la vena subclavia, dos, la yugular interna y tres, la femoral. Entonces aquí veo como ejemplo, subclavia, yugular y femoral. Cada uno tiene sus beneficios y digamos sus contras, ¿no? Dependiendo de la situación. Entonces, ¿por qué usualmente se prefiere el lado derecho? Por favor, recuerden, el lado derecho. ¿Por qué se prefiere usar el lado derecho? Porque miren, la longitud del catéter mide 21 centímetros. Y si nosotros hacemos una medición de la zona de abordaje en la piel hasta el corazón, en el lado derecho, miren ustedes ahí, utilizando la parte yugular, 16 centímetros. Es como que me sobra 5 centímetros libre como para manipular. En la subclavia, como que unos 3 centímetros para manipular. Pero si veo el lado contrario, hacia el lado izquierdo, miren, con la yugular, 2 centímetros nada más para manipular. Si lo pongo subclavia izquierda, prácticamente está al tope. Y si es un paciente que tiene buen manípulo, obviamente de repente voy a estar con las frutas o no voy a lograr mi objetivo. No es que no se pueda, pero seguramente no es el de primera elección. Por eso, lo que se recomienda es el lado derecho. Ahí tenemos. Y la técnica que se usa es la técnica de Selkirk, ¿no? Entonces, los objetivos finalmente de este tipo de cateterismo venoso es fundamentalmente porque, como se colocan en pacientes delicados, críticos, nos va a permitir monitoreos hemodinámicos para los médicos que manejan estos pacientes, ¿no? Los de shock trauma, los de UCI, ¿no? Nos va a permitir conocer algunos datos como el índice cardíaco, el gasto cardíaco, de tal manera que ellos van a poder jugar con esos parámetros para optimizar la situación del paciente. De repente esto sí nos puede interesar porque si nosotros vamos a ver a los pacientes fuera inclusive de UCI y los vamos a manejar como una cosa útil del CDC. Uno, permite administración de sustancias o soluciones de alta osmolaridad que no se pueden administrar por vía periférica, justamente por esta consideración, su alta osmolaridad. Las nutriciones parenterales totales. Ojo, NPT nunca por vía periférica, todo es por catéter venoso central. O algunas soluciones hipertónicas que por su misma característica pueden irritar, digamos, la administración por vía periférica, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando un paciente está con trastorno hidroelectrolítico, por ejemplo con hipocalemia, lo ideal es de que lo administren la compensación por CBC, pero en algunas situaciones se suele usar por vía periférica. Pero, ay doctor, pero no cuadra con lo que usted dice, por eso que le colocan un poquito de lidocaína, porque irrita la vena, quema. Pues no es lo ideal. Estos medicamentos deben ser utilizados por CBC. Entonces acá fundamentalmente lo que les quiero comentar es de que ustedes están llevando la parte de cirugía general, en la parte abdominal usamos en estos tiempos bastante el soporte nutricional de los pacientes, tanto preoperatoriamente como posoperatoriamente por algún tipo de complicación de repente que tienen. Y otros pacientes tienen la obligación de recibir NPT obviamente por vía central, nada por vía periférica, porque justamente la osmolaridad no prohíbe. Entonces, de lo que queremos conocer es que uno de los catéteres más frecuentemente usados son los de 3 lúmenes. No es importante en realidad memorizar el proximal, medial y distal con el diámetro que puede tener cada uno. Lo más frecuente, pero lo importante de esto es de que ustedes conozcan que cada uno de los lúmenes tiene una indicación muy puntual para la administración de algún tipo de sustancia. O sea, no es como uno quiera. No, yo Lotorrodas uso el lumen proximal para poner NPT por ahí, por el lumen proximal, porque así me gusta, ¿no? No, de repente la doctora quiere poner el NPT por el lumen distal, no, tiene sus indicaciones por sus características, no puedes mezclar cosas. Por eso que el lumen medial y el azul usualmente vienen así de colores, de 3 lúmenes, azul, ¿no? Este mismo marrón o rojo, y el blanco, el lumen medial, distal y el proximal. Entonces cada uno tiene su indicación para que puedas administrar diversos tipos de sustancias. Esto no lo hacemos nosotros, lo hace la enfermera, pero nosotros tenemos que saber que así es el fundamento para que se puedan administrar. De tal manera, por ejemplo, que el NPT se administra por lumen medial. O puedo saber yo, por ejemplo, si yo voy a administrar medicamentos vasoactivos tipo noradrenalina por el lumen proximal. Entonces cada uno tiene su indicación. Entonces, en este tema
de ventajas o no de algún u otro tipo de abordaje justamente está determinado fundamentalmente por la zona, y es mejor entenderlo, más que tantas palabras van a ver ustedes que es fácil. En la vena subclavia, ¿cuál será la ventaja? La ventaja es de que obviamente aquí tienes baja tasa de infección porque no hay pelos, no hay cabellos, ¿no? Eso, digamos, es algo que sí debemos recordar. O sea, es fácil su manejo para la curación y su mantenimiento porque está libre. Eso recuerden como ventaja del CDC subclavio. Como desventaja, lo que sí no deben olvidar jamás es de que su desventaja es de que al estar cerca a los ápices del pulmón son los que tienen más alto riesgo de neumotórax. Es su contraparte, ¿no? Tanto así que cuando ustedes vean en casos clínicos de las preguntas de examen o algún paciente que ustedes puedan tener como experiencia, obesos, donde vean que el médico le ha intentado colocar el catéter venoso central subclavio al segundo, tercero, cuarto intento, o sea, varias veces ha estado brincando, ese paciente probablemente, si ustedes ven en su evolución, va a ser neumotórax. Porque ya de por sí la anatomía en cualquier paciente tiene más riesgo, y si su anatomía es dificultosa, más riesgo de neumotórax, ¿no? Entonces esa es la desventaja de este. Para la yugular, ¿cuál sería su ventaja? Obviamente, la posibilidad de neumotórax es menor, ¿no? Es baja, ¿no? Eso, digamos, podría tener una ventaja. Otro es probablemente más fácilmente visualizable, a diferencia del subclavio, como ejemplo. Pero ¿cuál es la desventaja? Más alta tasa de infección porque tienes los pelos ahí, ¿no? Y por tanto el manejo, la curación también es difícil a diferencia del otro, ¿no? Y ya pues obviamente vamos a dejar un poco la parte femoral porque entenderán que de repente no va a ser en la primera elección, tener un catéter venoso ahí porque ya no facilita ni la movilización del paciente, es más incómodo la parte femoral. Por eso que los que más se usan son los primeros y a la cabeza de la subclavia con esas consideraciones, ¿ya? Muy bien. De igual forma, para el procedimiento del catéter venoso central se usa una serie de dispositivos. Les voy a poner acá como ejemplo, desde la aguja o jeringa trocar que le llaman, que es la que va a finalmente ubicar la vena, la guía metálica que está envuelta en este dispositivo, el dilatador y finalmente recién el catéter venoso. Entonces todo tiene su proceso, vamos a ver. Fuera de eso, en cualquiera de los abordajes, sea subclavio o sea yugular como esto, la intención obviamente es llegar a la vena correspondiente, en subclavio en este caso. Y después de ubicar esta vena, lo que tenemos que hacer es llegar a colocar por este mismo camino una guía metálica. La guía metálica finalmente me va a servir, como su propio nombre lo dice, como guía para que yo pueda dejar el catéter venoso central ahí, previos procedimientos de dilatación que vamos a mostrar, ¿ya? De igual forma, la otra hora, eso voy a mostrar ahí. La técnica de función sin ultrasonido. Vamos a pasar un poco rápido para que ustedes vean, ¿ya? Están haciendo una abordaje circular. Lo primero que vamos a ubicar es el abordaje circular con la jeringa, ¿no? Donde se da la transferancia, así se llama. Vamos a pasar porque son cosas que yo creo. A ver, está introduciendo hasta tratar de ubicar la vena. Siempre entran aspirando para después de esto, ya que sostengo la mayor certeza. Firmemente, Ya ubicó, ahí está. hay más éxito para. Algunas jeringas tienen un orificio interno que atraviesa toda la jeringa como para colocar la guía metálica, como en este caso. Los que no tienen que desinsertar la parte de la aguja con el resto de la jeringa para que coloquen
la guía. En este caso, Ahí está la vena, porque la vena está, entre comillas, colgada sobre ahí tiene la guía metálica, por ahí se extremo lo va a la tomar. aguja. Pica mucho la aguja, va a provocar primero presión arterial y luego el motor acá. Pero es que entre menos manipulación, menos posibilidades de. Va a colocar la guía a través de toda la movimiento. Introduce, está desencadenando. Producir la posibilidad de que. Cuando él ya tiene la sangre que ha ingresado buena longitud, Vea que cuando retira preparamos la posición, la lo jeringa. que hicimos fue Con mucho cuidado para dar que la no salga cabeza la guía. hacia el otro lado. Pero algunos Sostiene un poco para que no sangre, saca la y jeringa, queda la guía metálica. Lo que viene a continuación es dilatar el espacio por donde ha ingresado la guía, fundamentalmente la la piel. cabeza del paciente. Entonces, usualmente cortamos por la zona donde se ha insertado un pedacito de piel, ¿no? Para que sea más amplio y Pero la verdad es que el dilatador. rituales. Entonces, esto es importante para la dilatación. Entonces, ahí está introduciendo el dilatador. Hay que dilatar la vena. Que no va a entrar así Esto tan igual dilatador. es que le corta un pedacito de piel como para que introduzca un poco más. Entonces, aquí, con el pincel de la aguja, aquí. Obviamente con bisturí, ya esas son cosas que nosotros adaptamos cuando no tenemos. Aquí estamos abriendo Vamos a cortar con una hoja. la circunferencia de la piel. Un poquito de bisturí, un Después, pedacito de piel. esto es muy importante. Y cuando es por vía celular no hay tanto Empieza problema, a pero cuando es por introducir vía en el celular, borde de la el piel espacio para que se entre dilate un poco la todo ese espacio. la hasta primera ahí. costilla. Luego, retira el dilatador Sí, y haces recién una coloca vez. el catéter de fosa central. Cada vez que introduzca el catéter o el dilatador, tiene que tener muy en cuenta de que no se escape la guía metálica, porque ha Para que no pasado. haya. A veces introduces, te das cuenta, toda la guía se Porque aquí hay mete. poquete, entonces, cuando sacamos el dilatador, sacamos sin girar. ¿Para qué? Para que cuando lo saco sin girar, hay una discreta curvatura hacia abajo. Ahora sí vamos a cortar el La catéter. curvatura Ya está cogiendo el catéter, se va a acomodar, esta parte comprimida para que no se pueda una hematoma. Ahora, está introduciendo él. Y él va a medir esta longitud para que bueno, y aquí tenga la tiene el seguridad de que va a salir por el otro extremo del catéter. No introduzco por introducir, porque si no se puede introducir el catéter. como para que Por acá va a salir. Ya, y acá está. aquí se pueda recuperar. Y recién en ese momento, Aquí. con mucho cuidado, algunos se pueden sostener así como sosteniendo el ferro metálico para asegurarse que no se vaya. Y recién introduce el catéter. Una vez que ha colocado el catéter, recién puede sacar la guía metálica. Muy bien. Recuperamos el Lo que viene a continuación simplemente es fijar esto a la guía. Podemos pasar a Unos puntitos que tienen unos orificios acá a los costados para que esto quede fijo y no se mueva. ¿Qué es lo que viene a continuación? Después de Es tener el realmente procedimiento siempre priorizar la mano. tomarle clase de control Si de tiene una sangre, también es una mejorar. Entonces, ahora lo que hacemos es presionar por acá. Lo que viene a continuación, doctores, es tomarle placa de control a los pacientes, porque pasa mucho que a los pacientes no puedes iniciar el tratamiento directamente sin haber asegurado que está en el lugar correcto, que es el lugar del corazón. Hay pacientes que por alguna circunstancia el catéter está hacia arriba, que sí se ha ido hacia arriba. ¿No? O a veces han utilizado la vía yugular y en vez de ir directo hacia el aurículo del corazón, por algún motivo se ha desviado hacia la parte de la supraclavícula. Esos pacientes los hemos visto porque durante los días de evolución de su terapia empezaban a hematizarse el miembro, o de repente la parte del cuello, y le dijeron, ¿me han tomado la placa?
doctor le dejé la orden, no puede tomar. Le toman la placa, el catéter se ha abierto. Entonces, siempre a los pacientes, por más que el procedimiento haya sido bueno, aparentemente hay que tomarle la placa para asegurarnos que el catéter esté en un buen estado. Entonces, finalmente, las complicaciones que pueden haber inmediatas, justamente cuando llega el mismo procedimiento, llega a tocar la parte de la aurícula del corazón, son las arritmias que uno tiene que saber que eso por procedimiento y que probablemente sea transitorio, ¿no? Lo otro, lo que les comenté, es muy frecuente en el neumotórax, sobre todo en el neumotórax es clave, sobre todo los de más de 2 intentos por la forma del paciente, eso que yo en consideración cuando les pregunto, por la mala posición de lo que les estoy comentando, ¿no? Y tareas que digamos poco frecuente para los días que se suele usar el catéter venoso, pero sí bastante frecuente en aquellos pacientes que usan NPT, porque la NPT no se usa. ¿Cuántos días se usa NPT, doctores? 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. Se usa semanas, probablemente semanas, sobre todo para pacientes que tienen crisis. Entonces, esos pacientes que tienen más de 10 días tienen más riesgo de ser locales. Hay que tener mucha confianza con los pacientes. Y pues, así que, doctores, muchas gracias.